Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 18 del Evangelio según San Juan. En este capítulo se describe el arresto y el juicio de Jesús y otros acontecimientos importantes que nosotros debemos prestarle atención, pues de ellos podremos sustraer grandes lecciones. Versículo 1 al 11 se presenta todo respecto al arresto de Jesús. Versículo 12 al 27 llega el juicio de Jesús ante Anás y Caifás, las cosas injustas que se hacen en el caso de Jesús, del juicio de Jesús. Luego, versículo 28 al 40, aparece el juicio de Jesús ante Pilato. Versículo 15 al 18 y 25 al 27, allí en medio de todo el juicio, aparece otra escena. Estaba una escena que era el juicio de Jesús y otra escena que era Pedro, como iba desde lejitos viendo a Jesús, pero luego cuando llega la prueba, él niega a Jesús y allí aparece la negación de Pedro. 4 aplicaciones podemos sustraer de este capítulo. Obviamente hay muchas más, pero quiero mencionarte 4. Primera, la obediencia de Jesús a la voluntad del Padre es un ejemplo que nosotros debemos seguir. Tener que enfrentar el dolor, el sufrimiento, el rechazo, el desprecio de la humanidad con tal de cumplir la voluntad de su Padre y poder rescatarte a ti y a mí, querido hermano. Esto es un ejemplo poderoso. Segunda aplicación, la traición de Judas y la negación de Pedro nos recuerdan la debilidad del ser humano. Cuán débil somos. Por eso Jesús, allí en el capítulo 26 de Mateo, le dijo a Pedro y a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Es en este mismo momento, en esta misma ocasión, que Jesús les dijo esas palabras, solo que Juan no registra esa oración, pero los otros evangelistas sí. Juan se centra en otros detalles que los demás evangelistas no presentan. Tercera aplicación, el juicio de Jesús ante Pilato muestra la injusticia y la corrupción del mundo, pero también el orgullo y cómo la gente, a pesar de los llamados de Dios, aún así no quieren aceptar. Y ya vamos a analizar unos detalles importantísimos en ese diálogo que tiene Pilato con Jesús. Y cuarta aplicación, la fe y la lealtad de los discípulos son puestas a prueba y ellos huyen. Pedro niega a Jesús, los discípulos huyen. Entonces allí nos damos cuenta que si nosotros no estamos aferrados a Cristo, sometidos a su palabra, cuando llegue el momento de la prueba, vamos a huir. Pedro afirmaba y decía: Señor, aunque tenga que morir, no me escandalizaré, no te negaré. Pero ahora, cuando llegó la prueba, se escandalizó, huyó y luego lo negó. Por eso es importante, querido hermano, que le prestemos atención a la palabra del Señor. Cuando Dios nos advierte algo, cuando Dios nos dice algo, es porque es importante y debemos prestarle atención. Jesús hoy nos invita que fortalezcamos nuestras vidas con la Biblia, con la verdad registrada en su palabra. Si no lo hacemos, cuando llegue el momento de la crisis, la prueba, los engaños tremendos y poderosos que vendrán sobre esta tierra, entonces nosotros caeremos. Hoy día muchos dicen: yo estoy seguro en la fe, yo sé en lo que he creído, y no estudian la Biblia casi, se relajan, por así decirlo, perdóname la expresión, pero se relajan en la vida espiritual. Creen que con lo que tienen es suficiente para soportar las pruebas. Pero hay un capítulo que yo te he recomendado muchísimo de uno de los libros de Elena de White, es El conflicto de los siglos, capítulo 38. Allí dice que si nosotros no fortalecemos nuestras vidas con las verdades registradas en la Biblia, entonces no podremos vencer en el último gran conflicto. Es la palabra de Dios, querido hermano, y debemos prestarle atención. Leamos entonces la Biblia. Juan 18, dice la palabra del Señor: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Este huerto es llamado el huerto de Getsemaní. Mira que Juan no menciona esto, simplemente dice el torrente del Cedrón, uno de los valles que habían allí en Jerusalén, y este valle quedaba al este de Jerusalén. Entonces allí Jesús va
a orar, a fortalecer con sus discípulos, a fortalecer su fe. Y como lo leímos en Mateo 26, puedes devolverte y allí hay más detalles acerca de esta oración de Jesús. Pero allí Jesús ora y Lucas dice que de su cuerpo brotaron como gotas de sangre, el sudor como gotas de sangre, por la angustia terrible por la que estaba pasando Jesús. Todo por amor a ti y a mí, querido hermano. El amor de Jesús es inmenso. Pero dice el texto, versículo 2, y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Mira, Juan es el único que menciona este detalle, porque era altas horas de la noche, así que ellos llevaban antorchas, linternas, armas, iban totalmente dispuestos a tomar, a capturar a Jesús. No había otra oportunidad, ese era el momento, y pues la hora ya había llegado. Por eso cuando ellos llegan allí, dice el versículo 4, Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Mira, Jesús sabía que era el tiempo ya había llegado su hora, así que Él domina este momento. Él sale al frente, no espera que lo vengan a buscar, sino que Él sale al encuentro. Y ellos le respondieron, a Jesús Nazareno. Y Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando Jesús les dice esto, versículo 6, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y allí se vio el poder, la autoridad divina de Jesús. Allí Jesús pudo haberse defendido. Mira, solamente con él mencionar yo soy, la turba cayó. Mira bien, el poder de Jesús. Así que él pudo haberse librado, él pudo haberse defendido. Pero no lo hizo, querido amigo, porque si Jesús lo hubiese hecho, sí, Él hubiese librado su vida, Él se hubiese librado de esos momentos angustiosos que vendrían, sí, pero tú y yo estaríamos condenados totalmente. No habría oportunidad, no tendría razón de ser el estar leyendo la Biblia o el estarte compartiendo este audio. Es más, ni siquiera existiríamos tal vez. Pero Jesús entonces soportó el dolor, el sufrimiento y todo por amor a ti y a mí, porque nos ama, querido amigo, y Él quiere salvarnos. Puedo seguir leyendo el texto bíblico, allí lo que sucedió. No voy a entrar mucho en detalles porque me interesa hablar del diálogo que tuvo Jesús con Pilato. Cuando estuvimos hablando en Mateo, Marcos y Lucas, allí te mencionaba que al llegar a Juan podríamos profundizar más en este diálogo, y es lo que vamos a hacer. Allí en medio del relato, Pedro saca su espada. Mira bien, Pedro estaba armado allí en medio del seguimiento de Jesús. Era un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, pero andaba armado. Y entonces sacó su arma y cortó la oreja de Malco, que era un aprendiz, no era un soldado, era un aprendiz del sacerdote. Estaba preparándose para ser un sacerdote. Y allí entonces obró un milagro. Jesús en medio de sus enemigos. Mira bien el amor de Jesús. Y aquí confirma aquellas palabras que les había dicho a sus discípulos. El amor verdadero se demuestra cuando tú amas a tus enemigos, los que te quieren hacer daño, tú los amas. Y mira, estos hombres venían a tomar a Jesús, a matarlo. No lo venían a saludar ni nada, no, venían a matarlo, a llevárselo al juicio. El interés de ellos era acabar con la vida de Jesús, eran enemigos de Jesús. Pero Jesús mostró un acto de misericordia aún por sus enemigos y nos da una gran lección. Sanó a este hombre. Y le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y allí entonces empieza el juicio ante el sumo sacerdote Anás y Caifás. Ya de esto hablamos en Mateo 26 y Marcos 14. Allí pudimos ver todo esto, lo que sucede. Y Pedro va siguiendo de lejitos a Jesús y llega allí al palacio. Y dice el texto 15, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Este otro discípulo del cual se menciona aquí es el autor del libro de Juan, Juan el hijo de Zebedeo. Mira que él no se menciona por nombre, pero hace una alusión a él. Estaba allí, Pedro iba de lejos. Y es allí donde llega el momento cuando se acercan a él y le dicen que es uno de aquellos, y él niega a Jesús 1, 2 y 3 veces. Y mientras eso está pasando, el juicio sigue, porque Pedro está allí afuera negando a Jesús y Jesús está siendo enjuiciado. Versículo 19 al 24 es interrogado por Anás.
y allí le abofetean el rostro a Jesús, dice el versículo 19, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Versículo 21. Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Y cuando Jesús dice esto, entonces uno de aquellos que estaban allí lo golpea. Y Jesús le dice: ¿por qué me golpeas? Si he hablado mal, testifica, dime en qué he hablado mal. Y si he hablado bien, entonces ¿por qué me golpeas? Una lección sobre cómo nosotros debemos responder ante una persona que viene a nosotros a herirnos, a insultarnos. Jesús nos enseña grandes cosas. Mensajes Selectos, página 51 del año 1897, dice así: Jesús quería contrastar su forma de orar con la de sus acusadores. Este apresamiento a medianoche mediante una turba, esta cruel burla y ultraje aún antes de que fuera acusado o condenado, era el modo de proceder de ellos y no de él. La obra de Cristo era manifiesta a todos. No había nada en sus doctrinas que él ocultara. Así reprochó el proceder de ellos y reveló la hipocresía de los saduceos. Tremendo el asunto. Jesús obrando de una manera diferente a como aquellos hombres lo estaban haciendo. Luego, versículo 28 al 39, aparece el relato de Pilato. Mira todas las oportunidades que tuvo Pilato de poder aceptar a Jesús. La sierva de Dios en el desahogo de la gente dice que Pilato pudo haber salvado su vida, otro hubiese condenado a Jesús, pero Pilato pudo haber salvado su vida, pero no lo hizo. Y dice el texto, versículo 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Nótese bien, varias cosas. Primero, era de mañana. Pilato fue levantado muy de mañana y él se levantó enojado, dice el desahogo de la gente, enojado, y venía dispuesto a llevar el juicio rápido porque le habían levantado de su sueño. Segundo, estos hombres sacerdotes venían con tinte de santidad. Decían: no podemos entrar en el pretorio. Ese pretorio era un lugar donde se llevaban los juicios de Pilato. Allí él era el salón de juicio. Así que ese lugar para los sacerdotes era un lugar de mucha contaminación, porque se tomaban muchas decisiones injustas. De hecho, lo que se estaba haciendo con Jesús era injusto. Pilato era un hombre frío, un hombre terrible, que no le importaba si la persona que se condenara era inocente. Él simplemente llevaba a cabo el juicio. Entonces, esto para los sacerdotes era mucha contaminación. Y como estaba el tiempo de la Pascua, dijeron: no vamos a entrar allí, porque si entramos nos contaminamos y no podremos participar de la Pascua. Sin embargo, no tenían pendiente que estaban condenando al verdadero Cordero Pascual. Querido hermano, hoy pasa igual. Muchas personas se centran en cositas diminutas, pero olvidan lo más importante, que es tener a Cristo en el corazón. De nada sirve lo que hagas si no estás motivado por Cristo Jesús. Versículo 29 dice: entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondiendo le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Es decir, cuando nosotros te traemos un criminal es porque es criminal. No preguntes, simplemente acúsalo o condénalo. Mira bien, ellos no estaban preparados a la pregunta que Pilato les hizo. Querían que Pilato simplemente dijera: condénenlo. Pero ahora Pilato, cuando sale, dice Elena de White, él esperaba ver a un criminal acérrimo, terrible. Pero al ver a Jesús, ver el rostro de Jesús, la mirada de Jesús le impactó y él cambió de parecer. Él fue trastornado por la mirada de Jesús. Y al ver la mirada de los sacerdotes y los que traían a Jesús para condenarlo, vio en ellos odio. En ellos vio un rostro diferente que el rostro de Jesús. El rostro de Jesús le impactó y por eso vio que había inocencia en él. Y es allí cuando les dice: tomadlo vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no se nos está permitido dar muerte a nadie. Nótese bien, sí querían cumplir la ley, pero allí estaban condenando. Estaban matando porque estaban llevando a Jesús de manera inocente. Él era inocente, no tenía delitos, pero estaban cometiendo un delito grande estos hombres. Y entonces, dice el versículo 33, volvió Pilato a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Una pregunta directa. ¿Qué debió haber respondido de Jesús? ¿Sí o no? Era la respuesta de Jesús, pero mira lo que Jesús responde, porque es que Jesús no nos da lo que nosotros pedimos o lo que nosotros queremos.
sino lo que nosotros necesitamos. Él conoce tu corazón. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan pudimos leer, versículo 23, donde dice que Jesús conoce nuestro corazón. Y Jesús conocía el corazón de Pilato y sabía cuál era la necesidad de Pilato. Por eso no le da lo que él quiere, sino lo que él necesita. Y le dice, versículo 34, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Interesante. Le respondió la pregunta con otra pregunta, una pregunta reflexiva. ¿Por qué dices que soy un rey? ¿Qué es lo que te motiva? Y esta pregunta, querido hermano, es para ti y para mí. Hoy tú eres un cristiano, dices que eres cristiano, vas a la iglesia, lees la Biblia, oras. ¿Por qué lo haces? ¿Porque otros lo hacen? ¿Vas a la iglesia porque otros lo dicen? ¿Hablas de Jesús porque otros hablan? ¿O realmente tú, para ti, para tu vida, Cristo es el Rey? ¿Realmente tú lo crees así? ¿Realmente para ti es importante la iglesia? ¿Realmente para ti es importante la Biblia? ¿Realmente para ti es importante Jesús? O sea, ¿qué es lo que te motiva a hacer las cosas? ¿Otras personas? ¿O Cristo Jesús es el motor, el que te impulsa? ¿Qué es lo que te motiva? Era lo que Jesús quería que Pilato empezase a pensar. Pero el orgullo del poder de Pilato, el puesto que él tenía, no le dejaba entender esto. Y luego le dice, ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y Jesús sigue respondiendo. Mira, no responde las preguntas. Él va a la necesidad de Pilato. Porque Jesús sabía que en ese momento el Espíritu Santo se estaba moviendo en el corazón de Pilato, tocándole ese corazón duro. Y Jesús incentivaba, motivaba a Pilato para que él abriera el corazón. Y dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y allí llega al punto culminante, al éxtasis, al clímax de la conversación, a lo que Jesús quería llevar a Pilato, a lo que Jesús quería llevar la mente de Pilato, que él pensara en la verdad, que él fuese libre a través de la verdad. Y entonces en ese momento, cuando Jesús le dice esto, mira lo que dice Pilato, versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Cómo se abre su corazón? ¿Cómo empieza a expresar lo que realmente necesita saber? Y dice la sierva de Dios, Mensajes Selectos, página 49 del año 1898. La verdad nunca languidecía en sus labios, nunca sufría en sus manos por falta de perfecta obediencia a sus requerimientos. Para esto he nacido, declaró Cristo, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y los grandiosos principios de la verdad salían de sus labios con la lozanía de una nueva revelación. La verdad fue hablada por él con un fervor proporcionado a su infinita importancia y a los resultados trascendentales que dependían de su éxito. Amén. Entonces allí está. Esta verdad la escucha Pilato. Pero cuando él dice, ¿qué es la verdad?, su corazón está dispuesto para que el Espíritu Santo entre. Pero en ese momento él recuerda quién es. Recuerda que él es el gobernador y que está hablando allí con un enjuiciado. Entonces recuerda eso y escucha el bullicio, escucha los gritos de las personas, y el orgullo le impide que el Espíritu Santo entre en su corazón, y por eso entonces sale. Y dice el versículo 38, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Y allí luego entonces comienza aquel rato del cual hablamos en el capítulo 27 de Mateo. Pero quería hacer énfasis en esto. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo intentó tocar el corazón de Pilato y él rechazó? No quiso aceptar y se perdió. Pero pudo haberse salvado si tan solo hubiese abierto su corazón a Cristo Jesús. ¿Te das cuenta, querido hermano, lo importante que es abrirle a Jesús nuestra vida? Lo importante de permitir que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón. Si hoy oís la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Pilato lo endureció y se perdió. Luego, como dice Mateo 27, la esposa, mira, el Espíritu Santo utiliza el último recurso a su esposa y le presenta una revelación. Y la esposa le envía una carta donde le dice, no tengas nada que ver con este hombre, porque he padecido a causa de él en sueños, lo he visto. Y el Espíritu Santo le reveló a su esposa, pero aún así Pilato tampoco. Él intentó lavarse las manos, pero era culpable.
le faltó valentía, le faltó determinación, firmeza para tomar la decisión de escoger a Jesús, de abrirle el corazón a la verdad y ser libertado por ella. Pero en vez de esto, escogió la mentira, la oscuridad, y así fue tomado por la mentira, acobijado por la mentira y se perdió. Querido hermano, allí están los dos caminos. Hoy tú y yo estamos frente a una gran decisión, el camino de verdad y el camino de la mentira. ¿Cuál de los dos escogerás? Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!